Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tenía 11 años cuando el presentador estrella de los informativos de televisión española, Luis Mariñas, empezaba el telediario con esta explicación. Atención. Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso ratificado por la milicia de científicos locales tiene conmocionado, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Se refería Luis Mariñas a un hecho que sucedió el 27 de septiembre de 1989. Un hecho que supuestamente se produjo en la ciudad soviética de Voronezh, al sureste de Moscú, que fue un encuentro con un ovni y sus ocupantes, y que debido a la cantidad de testimonios, a lo grotesco de la información y a la relevancia de la principal agencia implicada en aquel asunto, que era TASS, que era como pues, la agencia EFE aquí en España, una de las agencias más importantes de noticias allí en la URSS, tuvo una repercusión mediática inusual. Lo curioso del caso es que hasta la actualidad no se han desmentido los hechos por parte de los supuestos testigos, aunque sí por parte de los investigadores. Tenemos testigos, pero nos faltan las pruebas que demuestren este fenómeno, conocido también como los gigantes de Voronezh. Y hoy vamos a hablar con alguien que lo ha investigado y que además nos va a hacer revelaciones sorprendentes este fin de semana en The Ufology World Congress. Estamos hablando de un buen compañero, periodista de investigación, ufólogo, reportero, colaborador de Cuarto Milenio, como es Pablo Villarrubia. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Hace mucho tiempo que no hablo contigo, Alex, y Demasiado. todo un placer, y demasiado, ¿verdad? Y menos mal, bueno, que podemos retomar ese contacto y hablar de un caso tan chulo. Y ahora tú, mira, fíjate, se te quedó una mente de niño. ¿Y cuántos de nosotros que nos gusta el misterio siempre se acuerda? Mira, Javier Sierra, yo, todos los que hables prácticamente van a recordar esa imagen de Mariñas. Yo no, porque no estaba en España en esa época, vivía en Brasil. Pero yo te hablaba hace un ratito aquí en Bastidores de cómo me llegó ese caso, ¿no? Y mi memoria está muy viva porque ya trabajaba en un periódico allí en São Paulo, el Shopping City News, Jornal da Cidade, y fíjate que había siempre un chico de origen japonés que me traía los teletipos cuando había algo raro, no sé, que habían descubierto una momia en el desierto, no sé, de Atacama, o que el Yeti había aparecido en Norteamérica. Y de esa vez, estamos hablando, era octubre del 89, yo llevaba allí en el periódico una sección de misterios llamada Vida Alternativa. Me viene el chico con un teletipo, imagínate, un teletipo de la TAS, de la agencia TAS, como tú mismo habías recordado, que eran aquellas máquinas, ¿no?, enormes que hacían ahí ruido y tal, y tecleaban automáticamente, te llegaba de todas partes del mundo mensaje de las agencias, ¿no?, que tenías contratado, en este caso de la agencia oficial norteamericana, rusa o soviética, que era la TAS. Y venía ahí una noticia de que habían bajado, los extraterrestres habían bajado en una ciudad al sur de Moscú, a unos 600 y pico kilómetros. Claro, yo leo aquello y pone gigantes de 3 metros, un niño que desaparece, unas piedras que aparecen en el lugar donde había aterrizado el ovni. Y en un teletipo ponían que la piedra era roja, en otro que era azul, que había 4 niños, en otro que ponía que había 20. O sea, un desbarajuste total. Y dije, esto es un cuento de chinos, perdón, un cuento de rusos. Pero me pareció muy inverosímil, muy inverosímil. Te digo, yo escribí, hice un artículo en aquel momento, a ver si lo rescato incluso para llevarlo al Congreso. Me gustaría, que debo tenerlo ya fotografiado, lo tengo allí en São Paulo, mi archivo de allí. Y fíjate que tengo un archivo en Barcelona, en casa de mi suegra, tengo otro en casa de mis padres en Madrid, otro en mi casa aquí y otro en São Paulo. Está todo distribuido mis archivos por todo el mundo, ¿no? Y rescato, a ver si rescato ese material. Bueno, escribí y se me olvidó el tema. Se me olvidó hasta que en los años, creo que 90, no sé si Javier Sierra me pidió algún artículo. Yo no había estado todavía en la Unión Soviética, bueno, en Rusia. Y escribo otro artículo sobre el tema hasta que finalmente en 2011, ya por cuarto milenio, es que vamos a Rusia, ya no más Unión Soviética, ¿no?,
junto con un buen amigo, un gran compañero, un gran investigador de misterios, que es Juan Antonio Sanz, que yo lo conocí en la época en que él trabajaba todavía en la agencia F de Moscú, y él, curiosamente, nos conocimos a través de una amiga de mi hermana, de Liena, que en su momento era su esposa, y que él leía la revista Año Cero, donde yo escribía Año Cero, Enigmas, Más Allá, y leía mis artículos. Esas casualidades, ¿no, Alex?, que te conducen a otros caminos, ¿no?, a los derroteros que tú no eliges, pero que son los tuyos, ¿no?, los que tienes que hacer. Y hasta que fuimos juntos, ¿no?, Juan Antonio y yo, ya habíamos estado juntos antes, en el año 2000, en Rusia, entrevistando a Alexander Kazantsev, que si te acordarás que es el padre de la teoría de que en Tunguska en 1908 no había caído precisamente o explotado un meteorito, un bólido, un pedazo de un cometa, sino una nave espacial procedente de Marte. Y fuimos los primeros en rescatar en ese año 2000 a este señor ya mayor, con 90 y tantos años, Alexander Kazantsev, y ya en ese momento creo que le preguntamos algo sobre borones. Y si no, él consideraba, ya había cambiado la teoría de que había caído una nave espacial de Marte o había explotado en Siberia en 1908, y él consideraba que serían ya no de Marte, porque claro, en aquella época, años 50, Marte estaba de moda, ¿no? Todo lo que era de fuera, extraterrestre, venía de Marte, ¿no? Eran los marcianos, era la vida extraterrestre en Marte, eran las naves que deberían ir a Marte a investigar vida microbiana o incluso vegetal. Bueno, en fin, que este hombre, Alexander Kazantsev, decía que los extraterrestres venían de otras dimensiones, de 11 dimensiones más precisamente, que atendía a la teoría de las supercuerdas. Entonces consideraba que extraterrestres como de borones, yetis que aparecían y desaparecían en medio de la nieve, en el Altai, en lugares, digamos, más remotos de la antigua Rusia, eran procedentes de una de esas dimensiones paralelas a las nuestras, ¿no? Una teoría más, y se me quedó mucho esa entrevista con el sabio, uno de los padres de las modernas teorías sobre lo que llaman hoy alienígenas ancestrales. En esta conferencia que, recordemos, va a dar este fin de semana Pablo Villarrubia en The Ufology World Congress sobre los gigantes de borones, se presentarán por fin las pruebas de que algo pasó, algo extraño pasó en esta localidad, en Borones. Realmente hubo allí gigantes, hubo un encuentro ovni, hubo extraterrestres de 3 o 4 metros de altura. Yo os voy a dejar en expectativa, porque fíjate qué curioso, vi el documental que hizo Javier Sierra, que es genial, quedó muy bien, muy bonito, y dije, tengo que retomar ese tema, está ahí después de 2011. Por suerte había mantenido, después del viaje a Borones, junto con Juan Antonio Sanz y nuestro amigo cámara también, José Alberto, mantuve algún contacto con Silanov, Jendrik Silanov, que para mí, sinceramente, a lo mejor a vosotros no suena, pero para mí fue posiblemente el más grande de todos los ufólogos que tuvo la Unión Soviética y ya en tiempos de Rusia, ¿no?, de la Unión Rusa, para mí de los más grandes, excepcional, porque era un hombre inquieto, Silanov. Entonces tuve la suerte de, unos meses después, seguir en contacto con él, incluso después de lo que salió el documental en Cuarto Milenio, él me pasó más información. Y sobre eso hablaré también, principalmente en el Congreso. Os contaré lo que me parecía al principio una bizarrez, una cosa ridícula, incluso aquellos gigantes de 3 metros, niños que desaparecen, se desintegran y vuelven a aparecer en medio de una plaza, una plaza no, de un parque grande, bastante grande, el Parque Sur de Borones. Todo aquello que me parecía un absurdo empezó a tener forma, empezó a tener alguna coherencia dentro de lo que es bizarro. Y recuerdo siempre a Salvador Freixedo, cuando una de las veces que fui a su casa, él me decía, Pablo, cuanto más absurdo sea un caso ufológico, más verdadero será.
Y mira, no sé, tendré que concordar, estar de acuerdo con el gran maestro, o sea, porque gallego y jesuita, es jesuita porque realmente eso concuerda, o sea, esa bizarrez, esa extrañeza, ese alto grado de extrañeza concuerda plenamente con lo que pasó en Borones, pero ojo, no solo en Borones. Lo que hablaré también en esta conferencia es de que hubo otros casos, hubo otros Borones repartidos por toda Rusia y algunos muy parecidos, algunos casos muy parecidos antes y después de lo que ocurrió aquel 27 de septiembre de 1989 con un grupo de niños. Ahí varía, según digamos que en entrevistas había, como mínimo había 12 niños allí. Otros dicen que había 16, otros dicen que había 20, por ahí más o menos andaría entre una docena y dos docenas de niños que jugaban, algunos al fútbol, y después un grupo de adultos que estaban un poco más apartados en una parada de autobús viendo toda a distancia. Y entonces, claro, esa historia me llamó tanto la atención, vi el documental de Javier Sierra y dije, voy a retomar los contactos. Y cuando empiezo a escribir a aquellas personas que había entrevistado en 2011, 9 años atrás, y bueno, alguna sorpresa que os comentaré, ya os comentaré en el Congreso, tuve en relación a esos antiguos contactos y otros que surgieron a raíz de retomar el asunto. Yo creo que ningún caso ufológico, ninguno, está definitivamente cerrado, salvo aquellos, lógicamente, que sean un fraude, ¿no? Pero en general, aquellos que tienen algo verdaderamente extraño, misterioso, mantienen siempre, hay que estar, digamos, retomándolo. Claro, si mueren los testigos, si mueren prácticamente todos, aún así hay material, si hay material suficiente, vídeos, periódicos, se puede hacer, digamos, una reinterpretación de aquello a partir de nuevos conceptos que vamos adoptando, ¿no? en ufología. No digamos más, Pablo, yo creo que lo mejor es que vayan a verte a esta conferencia que dará, recordamos, el domingo 27, este domingo 27, a la 1 de la tarde en Ufology World Congress. Tenéis más información en la página web. Al igual que también, a mí me gustaría comentar con Pablo Villarrubia uno de los talleres que se van a dar en Ufology World Congress, que es precisamente el taller sobre fotografía y filmación de ovnis. Un taller muy interesante porque precisamente Pablo lo que nos va a explicar, y aquí se añade su amplia experiencia como reportero, es cómo poder fotografiar un ovni, por ejemplo, sin necesidad tampoco de tener un gran equipo de filmación o reporterismo, ¿no? Teniendo en cuenta además la cantidad de avistamientos ovni que está habiendo este año, a lo que ha ayudado seguramente pues la pandemia o el confinamiento, mejor dicho, porque ahora parece que el cielo está más despejado y es más fácil poder avistar ovnis, con lo cual cualquiera puede ser un cazador de ovnis, ¿no? Y fotografiar un ovni. Y en ese taller, Pablo, nos vas a explicar eso, ¿no? Cómo poder fotografiar un ovni sin tampoco gastarse un dineral en una cámara. Ahí lo has resumido muy bien, Alex. Me gustaría tenerte allí. Ya sé que eres un experto en imagen, ¿eh? Pero me encantaría porque así me haces algunas preguntas, me provocas un poquillo, Pablo, y tal, y esto, lo otro, qué cámaras. Sí, puede estar genial. Mira, pero yo creo que es un tema que interesa a todos, que no tiene un móvil ahora y que le gustaría poder fotografiar un ovni. Yo creo que hasta los escépticos o negacionistas, como yo prefiero llamarlos, ¿no? Porque, vamos a ver, se trata de disfrutar primero, pero también hay que tener algo en cuenta. La actitud mental, ¿no? Eso es lo principal. ¿Por qué tú quieres fotografiar ovnis? ¿No? ¿Y qué actitud tienes que tener ante el momento si es que te aparece un ovni o si es que puedes provocar la aparición de un ovni? Que es otra cosa que comentaré también durante el taller. Es algo muy importante. Yo conozco contactados que me sorprendieron, ¿eh? Fíjate que yo no lo creía también, hasta que me encontré uno en Argentina, en la provincia de Jujuy. Yo creo que fue ya hace tiempo, en 2001 o 2002, que me dejó boquiabierto con lo que podía hacer y cómo él podía contactar. Y entonces, claro, los alertas, las vigilias, como llaman en América, en Brasil, vigilias ufológicas, son una buena ocasión para practicar la fotografía ufológica. Y yo digo que lo primero es la actitud positiva, una actitud también de compañerismo, de compartir con la gente, porque si estás en un grupo que tiene la misma ideología
o por lo menos que tienen esa voluntad, no digamos ideología, vamos a que una palabra que no cuadra mucho, sino esas ganas, ¿no? De estar ahí, de presenciar algo, eso ya es lo bonito, ¿no? De tú discutir y si ves algo, pues mira, que es una estrella que cayó, una estrella fugaz, o es un cometa, o es un satélite, da igual, tú vas a estar atento al cosmos, ¿no? Yo creo que esa es la principal actitud, estar atento a lo que nos rodea, a mirar. Y esto es una de las cosas positivas, si es que hay alguna, de lo que del COVID, ¿no? Porque nos ha permitido, como tú muy bien has dicho, mirar al cielo, el cielo que está más limpio, la gente tiene más tiempo de mirar, de sacar fotos a la luna. Yo estoy sacando montones, Alex, de fotos a la luna estos meses, porque tengo aquí un ventanal que me permite hacerlo desde casa y de varias posiciones. Es una maravilla, independiente fotografía o no ovnis. Si no da tiempo, incluso hasta explicaré cómo fotografía la luna, que es un astro que tenemos ahí, aquí al lado. Fíjate, no a lo mejor como Adamski, ¿no? ¿Te acuerdas? Había unas fotos de Adamski, creo que pasaban ahí los ovnis delante, ojalá, ¿no? Pero que molaba mucho aquellas fotos, de Adamski, no sé si eran verdaderas o no. Y más o menos eso, o sea, yo voy a contar con un simple móvil, con una camarita pequeña, con un buen zoom que se puede hacer. Mira, yo me compré el otro día una cámara por 125 euros con un super zoom de 30 aumentos, 30 que está genial, genial. Yo os contaré, además os daré el nombre de algunas cámaras y también cómo aprovechar el móvil, ¿no? Para una eventualidad, pero siempre es bueno tener una cámara encima, independiente del móvil, una camarita con un super zoom, eso lo fundamental. Y después ya os iré contando más o menos cómo tener ahí calibrada la cámara, cómo más o menos encuadrar, cómo más o menos prepararse ante una eventualidad de ese tipo que nunca, claro, una situación inesperada, cómo estar preparado para fotografiar un ovni. Esa más o menos la base de lo que vamos a tratar y pasárnoslo bien, yo casi seguro, el sábado por la mañana. Y si falla la cámara, siempre podemos hacer un fotomontaje, ¿no? Clases de Photoshop. Podríamos Hay hacer, como en el Photoshop, caso de mira, Adamski. también voy a contar, porque el Photoshop tampoco la gente, ahora es muy caro tener ahí un Photoshop. Os daré unos programas que son gratuitos y son una pasada que puedes trabajar tan bien o mejor incluso que con el Photoshop y hasta de manera más sencilla. Trucos, ¿vale? Vamos a tratar de eso y después preguntas de la gente que quiera para fotografiar. Y ojalá alguno de vosotros que estéis ahí en el taller pueda sacar una foto Omni y lucirla, ¿no? En Instagram, en Facebook o donde sea, en cualquier plataforma. Precisamente eso, Pablo, es lo que siempre buscamos, ¿no? Los aficionados, o más que aficionados, apasionados por el misterio, y en este caso concreto por el misterio ovni, la prueba, ¿no? Que demuestre por fin que no solo existen esos bólidos, pero yo creo que por las pruebas que hay documentales, videográficas, es cierto, los ovnis como objetos voladores no identificados existen, pero al menos sí tener la prueba de decir, están tripulados por seres extraterrestres, ¿no? De otros mundos. Tú, por tu trayectoria como reportero, como investigador, Pablo, ¿podemos asegurar que no estamos solos en el universo? ¿Tú mismo has tenido alguna experiencia al respecto? Hombre, claro que sí, varias. Y además voy a contar alguna, precisamente de fotografías que he sacado yo de ovnis, que los he visto y los he fotografiado. Y cuando me preguntan, Pablo, ¿y qué son los ovnis? ¿Son de tornillo y chapa? ¿Son estructuras mentales que se forman? Yo digo, mira, pueden ser cualquier cosa. Ahora hay mucho negacionista en el sentido de decir que todos los ovnis son cosas mentales. Yo ya creía antes de todo esto, toda esta moda ahora del ovni mental, de que sí que hay una fuerza exógena que interactúa con nuestra mente y acaba provocando una serie de reacciones de imágenes y proyecciones. Pero también creo que hay ovnis de tornillo y de chapa y de remache que dejan ahí huellas y que están por ahí. No sé si todos. Para los ovnis hay espacio para todo tipo de ovnis. ¿Sí? Para todo teorías. Entonces no es una sola procedencia. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, si yo tuve experiencia con ovnis, sí, en varias ocasiones, incluso en vigilias, en alertas ovnis, como el que organicé en Brasil
en el año, déjame ver cuándo fue, en 79, que fue la segunda alerta OVNI que se organizaba en Brasil. La primera había sido creo que un año antes, en el 78, y yo chaval, creo que tenía 16 años o 17, decidí hacer lo mismo en ámbito nacional. Entonces yo, mis compañeros de grupo del GIFT, Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres, se llamaba el grupo, que estuvimos haciendo ese alerta, no me acuerdo la época, lo tendré en un boletín que publicaba, y nos quedamos mirando al cielo, vimos alguna cosa, alguna luz rara con algún momento anómalo, pero no pudimos afirmar que era realmente un ovni auténtico, ¿no? Algo realmente desconocido. Sin embargo, otros participantes de la alerta que habíamos convocado en un país tan grande como Brasil, que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, por ejemplo, en Ceará, me parece que sí que nos alertaron, el estado de Ceará, al nordeste de Brasil, que habían visto algo. En Brasilia también, en la capital de Brasil, también nos mandaron informes. Y entonces, eso fue nuestro primer contacto con el fenómeno OVNI, observando el cielo, pero después ya tuvimos otras experiencias en Argentina, yo mismo, observando lo que se llama la luz mala. Es muy largo, no lo contaré ahora, pero una historia muy larga, la de la luz mala, que es popularmente como se conocen extrañas luces que aparecen en la Pampa o incluso en el norte de Argentina, en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza. Y también en Brasil tuve la oportunidad de ver en el sur lo que se llama a Mãe do Ouro, la madre del oro, también siempre asociado con una leyenda, una esfera áurea de oro que va de una montaña a otra de forma regular y desaparece en medio de las sierras o del bosque o de la selva. En el nordeste de Brasil, en Guarabira, en el estado de Paraíba, eso fue una oportunidad de oro, Alex. Déjame ver qué año fue, 97, no sé si fue 97 o 98. Yo estaba haciendo unas investigaciones, unos artículos para Año Cero y Enigmas de Fernando Jiménez del Oso, y pasa que, bueno, estaba escribiendo artículos primero de arqueología, buscando sitios arqueológicos. Paraíba en un estado muy, digamos, repleto de arte rupestre, principalmente de inscripciones en roca. Y también iba a entrevistar a una chica que era como la llamaba la Uri Geller brasileña, que vivía en un pueblo de Areia, que era el pueblo de Areia en Paraíba. Y ahí nos dijeron que había un pueblo en ese trayecto llamado Guarabira, en que estaban apareciendo en aquel momento, en el año 97, 98, una cantidad inmensa de ovnis. A lo mejor cada noche entre 10, 15 hasta 20 ovnis te podían aparecer. Entonces dije, mira, es una oportunidad de ir allí y verlos. Y fue lo que hicimos. Estuvimos allí 2 días enteros, y por la noche los chicos del grupo nos llevaron a una colina a la entrada de la ciudad. Y bueno, aquello fue tremendo. Yo lo voy a contar también, creo que en el taller, esas apariciones, como lo que vimos y lo que pude fotografiar. En aquel momento era foto todavía analógica, ¿no? De carrete, ¿no? De película. No había foto digital, y aún así conseguí obtener alguna foto, especialmente de día, porque también aparecen de día, allí aparecían de día los ovnis. Y fue tremendo aquello, fue extraordinario porque, claro, yo que me gusta, desde los 12 años soy astrónomo amateur, estoy siempre mirando el cielo, cada día, incluso hoy en día, cuando veo algo tan insólito como lo que vi en Paraíba, me llamó mucho, poderosamente la atención, y dije, mira, estoy delante del fenómeno y esto es una maravilla, hay que disfrutarlo, ¿no? No sé cuándo me va a aparecer otra vez. Por suerte, volví a tener un contacto con estos objetos ¿dónde fue? 2012, creo que fue la última vez, 2012, por Cuarto Milenio, en el alerta OVNI que organizó Iker Jiménez, y estuvimos repartidos. Eso fue para Milenio 3, pero yo iba por mi Cuarto Milenio con operador de cámara para grabar. Estaba José Luis Hermida con nosotros, creo que estaba Pepe Ortiz también, o sea, querido amigo Pepe Ortiz, que ya no está entre nosotros.
Y yo creo que se habían ido prácticamente todos y cuando al final, porque la alerta iba hasta las 5 de la madrugada, y a las 5:30 yo seguía mirando el cielo y es cuando pareció realmente algo insólito que también contaré en el taller de fotografía, porque ahí os puedo contar bien cómo actué para fotografiarlo, de qué manera fue que lo fotografié. Y llevaba también unos prismáticos, fundamental. La gente tiene que llevar siempre cuando vaya a una alerta o cuando incluso esté por ahí unos prismáticos, aunque sean pequeñitos, es lo mejor para poder ver primero. Si la fotografía no sale muy bien, que tú tengas muy claro con los prismáticos lo que estás viendo y dibujarlo. Y después contrastarlo con la fotografía que saques, porque puede ser que salga borrosa o salga más, pero ya tienes ahí más información a partir de unos binoculares, de unos pequeños prismáticos. Te veremos y asistiremos al taller, porque hay que decir que nosotros, como programa oficial que somos de The Ufology World Congress, también estaremos cubriendo el congreso, no solo haciendo entrevistas, sino también con varios directos que haremos desde ahí. Y, por supuesto, esperamos también que por nuestro set pase en alguno de esos directos, se pueda escapar y pase por ahí también nuestro buen amigo Pablo Villarrubia. Claro, Pablo, te deseamos mucha suerte. Bueno, no te hace falta realmente porque vas a tener un gran éxito, como siempre, en todo lo que haces. Es el rey Midas del periodismo del misterio. Todo lo que toca lo vuelve oro, y es cierto, porque eso lo tienes que ver, los reportajes que hace, no solo para Cuarto Milenio, sino los que hacía también antes, porque Pablo tiene una extensa trayectoria como periodista y reportero del misterio. Es un placer haber podido conversar con él. Pablo, que nos vemos este fin de semana. Por favor, claro que sí, Alex. Yo llegaré posiblemente por la tarde-noche y si estás ya por allí, ya nos vemos. Te doy un abrazo, no sé, pero con el codo Al seguro. menos con el codo. Nos saludamos, Eso Bueno, es. o no, porque ahora hay que mantener aún más la distancia. Ahora es peligroso también Bueno, saludarse con el codo, ¿eh? Hay que hacer así. bueno, tampoco nos pasemos, ¿no? Y ya la gente ya está exagerando, ¿no? Pablo, gracias. Un abrazo, cuídate. Alex, amigo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la entrevista también. Nos vemos allí en el Congreso el fin de semana.